Ahí sí. Entonces, retomando, decíamos que ¿qué es lo que se conoce por liderazgo? Los esfuerzos que se efectúan, ¿verdad? Que se realizan para influir en el comportamiento de otros o para cambiarlos, ¿verdad? Pero ¿para qué? Para alcanzar el objetivo o la meta que se ha propuesto, ¿ya? El liderazgo, de alguna manera, el líder siempre tiene que influir, tiene que tener esa capacidad de persuasión sobre los otros, ¿verdad? Para lograr que tomen determinadas conductas, determinadas acciones para dar curso a lo que se han trazado. En cuanto a las teorías del liderazgo, aquí hay enunciadas 5, pero capaz que existan muchas más. Yo solo se las voy a mencionar porque no tiene sentido que se aprendan esto teórico que es tan refome, ¿verdad? Hay una teoría de los rasgos que es bien antigua y que habla de que algunas personas que nacían con ciertos rasgos, con ciertas características, estaban como destinadas para ser líderes. Y otras con otras características y otros rasgos definitivamente nunca van a llegar a ser líderes porque estaba establecido así, ¿ya? Como digo, es una teoría muy antigua y que se ha descartado también actualmente. Después estaba la teoría conductual, que lo que establecía esa teoría era una rejilla, imagínense ustedes así como como un típico, ay, perdón, se me fue la palabra, como un gráfico, con una eje de las X y una eje de las Y, ¿verdad? Una abscisa y una ordenada, no sé si se acuerdan de eso en matemática, en donde en vez de tener una curva de Gauss, vamos a tener una cuadrícula completa, como un cuaderno de matemática con puros cuadritos, pero se establecía que había sujetos que estaban en esa curva muy orientados hacia la derecha, hacia el lado del eje de las X, ¿verdad? En la parte horizontal, y que esas estaban mucho más enfocados en lo que era las relaciones humanas, más que en el desarrollo de la tarea, por lo tanto era más bien un club de amigos, ¿verdad? Y por el otro lado, los que estaban más orientados hacia arriba, hacia el eje de las Y, estaban mucho más orientados a lo que era el foco de la tarea propiamente tal. Por lo tanto, se podía dar una suerte de competitividad, de a lo mejor mucha eficiencia en cuanto a la productividad de esa empresa, pero las relaciones humanas muy malas. ¿Ya? Entonces, la idea era buscar ese punto de equilibrio en esa curva, en esa rejilla, para obtener ojalá el máximo desempeño, pero manteniendo una buena relación. ¿Ya? Este también es una teoría bastante antigua, ustedes se fijan ahí del año 40. La teoría de X e Y se parece mucho a la teoría de los rasgos, porque hablaba de que los sujetos X eran los sujetos que generalmente tenían estas características o estos rasgos de liderazgo, que eran con un carácter mucho más fuerte, estaban generalmente a la cabeza de algunos procesos, y sin embargo los Y tenían una característica de que les gustaba ser subordinados, les gustaba recibir órdenes, no se sentían cómodos teniendo que ofrecer la dirección en alguna tarea. La teoría de la contingencia hablaba de que en determinadas situaciones o de determinados procesos que exigían cambios en las empresas o en las organizaciones, eh, otras personas debían asumir el liderazgo por esa situación puntual. Muy parecido a la teoría situacional, que habla de que en ciertos contextos, ¿verdad? Algunas personas tienen mejores capacidades que otras para ofrecer el liderazgo, ¿ya? Diferentes teorías, diferentes autores, la mayoría de ellas poco utilizadas hoy. ¿Por qué? Porque viene la pregunta de si el líder nace o se hace. ¿Qué opinan ustedes ahí? ¿Se hace? ¿Se hace? Creo que Se hace. depende de la práctica igual. ¿Ya? Que algunos quizás nacen con una facilidad, pero igual se tiene que practicar eso. Ya, de acuerdo. La compañera dijo algo súper clave, ¿cierto? Algunos dijo nacen con una facilidad, pero igual hay que practicarlo. Y eso yo creo que es lo principal de que el liderazgo es una característica entrenable, ¿verdad? Si bien, claro, algunos nacen, como les decía al principio, algunos nacen con esta facilidad para hablar en público, para expresarse bien y no sé qué, hay otros que a lo mejor nacen con cero habilidad, pero se lo proponen y entrenan, practican, se forman, miran a otros, repiten, ensayan, se caen, vuelven a pararse, etcétera,
Entonces, finalmente lo desarrollan y lo desarrollan mucho mejor que si a lo mejor hubiesen nacido con esa capacidad o con esa habilidad. Por lo tanto, lo más importante y lo más rescatable, ojalá, de esta clase es que todos nosotros podemos ser líderes y que todos ustedes van a tener que desarrollar el liderazgo en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque nuestra profesión, querámoslo o no, sí o sí tiene a cargo equipos de trabajo. Ustedes sí o sí van a ser la jefatura directa y ojalá liderazgo más que jefe, ¿verdad? Un líder más que un jefe tradicional. ¿De quién? De otras colegas enfermeras o enfermeros, ¿verdad? De los técnicos de enfermería de nivel superior, de los auxiliares de servicio, etcétera, ¿ya? Y bueno, dependiendo del cargo que ocupen, puede que hasta sean ustedes directores de un CESFAM, directores de un hospital, y por lo tanto van a tener a cargo no solo colegas de enfermería o de auxiliares de enfermería, así que a lo mejor van a tener que ser el líder o el jefe de una organización donde bajo ustedes van a estar profesionales de otras áreas también, ¿ya? Por lo tanto, sí o sí nosotros tenemos que tratar de desarrollar estas capacidades. Y como les decía, hay que entrenar, hay que practicar. Una buena estrategia es mirar, es copiar lo bueno, ¿ya? A veces sí es bueno copiar, sacar ideas de cómo lo hacen otros, de qué técnicas utilizan, qué posturas son más adecuadas. Y también algo súper bueno, y que yo siempre se los digo cuando estamos en las disertaciones o en las presentaciones orales, cuando ya podamos hacerlas en la universidad, entre ustedes, en sus grupos de amigos que tienen más confianza, critíquense y acepten las críticas, ¿ya? Porque igual de repente no es muy agradable que uno lo critiquen porque sí, sino hacer una crítica constructiva al otro, ¿ya? De repente uno tiene muchas muletillas que no se da cuenta y que no son muy bonitas de transmitir al resto, ¿ya? O hay cosas en las cuales podemos mejorar, sobre todo en el lenguaje no verbal. Así que ahí hay que practicar, practicar, practicar. Bueno, ¿qué hace un líder? Como dice aquí en el primer punto, genera interpretaciones de la realidad. Como yo les decía al principio, cuando veíamos trabajo en equipo, teníamos que tener esta capacidad de tolerancia a la adversidad, ¿ya? Hay muchas situaciones conflictivas donde no sabemos qué hacer, no sabemos cuál es el camino. Y finalmente, bueno, al líder le toca eso, le toca mirar esta situación conflictiva, mirar estas alternativas, estos caminos y tener que dar una interpretación, tiene que tratar de mirar más allá y poder obtener algo que nos dé sentido para saber qué es lo que mejor se ajusta a lo que nosotros tenemos planificado como equipo. El líder tiene que ser capaz de poder distinguir qué es un hecho de alguna otra situación de menor importancia, qué es algo concreto de algo más bien subjetivo, y poder darle una significación, poder darle un sentido frente a alguna alternativa de decisión que tengamos, para que eso otorgue más peso y le haga más sentido, valga la redundancia, a los miembros del equipo. Por lo tanto, el liderazgo implica un proceso de transacción interpersonal, un proceso de relacionarme con otros, ¿ya? De poder llegar a acuerdos, de llegar a ajustes. Y por lo mismo que mencionaba antes, el líder tiene que ser capaz de desarrollar esta tolerancia a la ambigüedad, de no frente a un problema de crisis salir corriendo y gritando desesperado, sino que tratar, ¿verdad?, de buscar el equilibrio en ese minuto de tormenta y poder actuar y tomar decisiones que sean las más acertadas, ojalá. El líder, por lo tanto, ¿qué debiese hacer? Estimular los cuestionamientos dentro de su equipo. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a lo que yo decía al principio, a la crítica constructiva. A ver, pensemos, a ver, analicemos esta situación. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué estamos fallando? Tú, por ejemplo, ¿podrías darle a tu compañera algún ejemplo para que le quede más claro cómo puede mejorar su trabajo? Tú que estás mirando desde afuera y que estás haciendo, no sé, estás llevando a cabo, por ejemplo, solamente las relaciones exteriores de este proyecto, ¿qué podrías mirar en el escrito? ¿Ya? Acá en el segundo punto dice reconocer los aportes, valorar, ¿cierto?, el trabajo que hace cada uno. Es súper importante la retroalimentación positiva. Nosotros acostumbramos generalmente a molestarnos, a achuncharnos, a enojarnos, a amurrarnos cuando algo nos parece mal, ¿verdad? A ponerle la cara de 3 metros al otro cuando hizo algo que no nos parece. O simplemente dejarle de hablar. Pero somos muy malos para felicitar al otro.
Oye, si de repente no cuesta nada, oye, mira, pucha, que te quedó bien escrito esto, te las mandaste, sabéis que lo leí, y oye, te quedó súper buena la conclusión. Oye, de repente uno mira menos al compañero que le toca hacer la pura conclusión del trabajo, pero a veces esa conclusión marca la diferencia de la calificación que el profe te pone después. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de eso, de reconocernos en los diferentes ámbitos que cada uno tiene mayor desarrollo, ¿ya? Felicitarnos y estimularnos. Oye, no sé si ustedes se han dado cuenta en los jardines infantiles como las tías, ¿verdad? Las educadoras de párvulo y los videos gringos. Buen trabajo, siempre hacen una seña así de buen trabajo y se felicitan entre ellos. Y pucha que es enriquecedor, es súper positivo para los miembros de un equipo tener esa costumbre de refuerzo positivo, ¿ya? Tercer rol, actuar participativamente, es decir, no de manera individual, sino que tratando de que todos se integren y que todos puedan ser partícipes del desarrollo en todas las etapas de este trabajo que van a desarrollar. Celebrar los logros, que era lo que decíamos al principio también, y evaluar. ¿Ya? Evaluar es súper importante, no solo dejar la evaluación al final de un proceso, sino que ser capaces de ir haciendo evaluaciones periódicas, evaluaciones intermedias, eso quería decir, evaluaciones intermedias de manera de no encontrarnos al final del trabajo con que no nos resultó y no nos dimos cuenta antes, ¿ya? Entonces hay que ir evaluando la efectividad de este equipo y a lo mejor hay que hacer cambios, hay que cambiar los roles, hay que cambiar las funciones, etc. Lean esta frase nomás. Esta es una frase, como ustedes ven, muy simple, ¿verdad? Pero ¿qué quiere ejemplificar aquí? Que el liderazgo tiene esa capacidad de ser visionario, ¿verdad? De frente a una problemática inicial que parecía que, chuta, ¿cómo le vamos a vender zapatos a estos que no usan zapatos? Encontrar una alternativa y ver que en realidad este problema se puede transformar en oportunidad. Por lo tanto, salir de ese cuestionamiento y ofrecer alguna mirada distinta a una situación que inicialmente nos parecía muy negativa. Es parte, digamos, de los roles del líder. Entonces, para mejorar nuestro liderazgo personal, el de cada uno, el de ustedes, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Primero, empezar a hacer. Es decir, si yo habitualmente, voy a poner un ejemplo súper cotidiano, chiquillos, pero ustedes los tienen que ir tratando de ajustar a lo que es su realidad, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, estoy gorda, estoy chata de estar gorda, estoy cansada, me veo mal, estoy aburrida, nada me queda bien, en la pandemia me ha hecho pésimo porque me da ansiedad y como todo el día, y quiero verme delgada, o sea, tengo que hacer algo, tengo que empezar a hacer. ¿Qué voy a hacer? Pucha, dependiendo de las capacidades de cada uno, a lo mejor podré salir a trotar en las mañanas muy temprano, o podré hacer ejercicio en la casa, o mejor no me viene bien el ejercicio, pero puedo moderar más la alimentación, etcétera. ¿Ya? Ahí la estrategia la tiene que ver cada uno, pero cuando queremos lograr algo, nos tenemos que proponer esa meta en nuestra cabeza y trabajar para ello. Por eso dice empezar a hacer. No saco nada con mirar un objetivo muy lejano y no hacer nada, porque si no, nunca lo voy a alcanzar. Tengo que empezar a trabajar. Segundo, si ya he hecho algo y me doy cuenta que da resultados positivos, seguir haciéndolo, ¿ya? Dar, trabajar, hasta que en algún minuto eso me va a dar los frutos que yo ando buscando. Y si por otra parte hago una evaluación intermedia de mi trabajo y me doy cuenta que no está dando los resultados que espero, ¿ya? En un periodo de tiempo razonable y previamente que yo he determinado, tengo que dejar de hacer claramente y buscar otro rumbo, reorientarme, replantearme a lo mejor las estrategias que estoy utilizando para lograr esa meta, ¿ya? O sea, estas tres cosas que parecen muy simples, nosotros no las deberíamos perder nunca de foco en todas las actividades que hagamos. Algo tan simple como la meta de ustedes que en este minuto puede ser titularse de enfermero, ¿cierto? Es una meta larga, es una meta a 5 años.
están recién partiendo en el año 1. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para mejorar nuestro estudio? ¿Qué hacemos para mejorar nuestras calificaciones? ¿Qué estoy haciendo actualmente? ¿He hecho algo? ¿Me he puesto en las pilas realmente? ¿O aún siento que estoy como en cuarto medio o en quinto medio y todavía no me siento universitario? Etcétera. Ya hay que buscar algunas estrategias, no hay recetas universales porque esto se tiene que adaptar a cada uno. Bien, y lo último, creo que con esto ya terminamos lo de liderazgo. Aquí están presentados los diferentes tipos de liderazgo y quizás ustedes puedan encontrar muchos más. Hay uno en particular que es el que más se trabaja, que es el que está en el cuadrante superior izquierdo, el celeste, que habla del liderazgo en función de la relación que este líder tiene con el resto del equipo. Y seguramente ustedes lo han escuchado. Está el liderazgo autoritario, el democrático y el liberal, ¿ya? Algunos también hablan del liderazgo paternalista, ¿ya? Que probablemente lo han escuchado por ahí. Ahora también, ese liderazgo paternalista, muchos lo llaman también que es un tipo de liderazgo autoritario encubierto, ¿ya? ¿Por qué? En el liderazgo autoritario encubierto, perdón, lo que sucede allí, ¿verdad? Es que una persona es el que toma la decisión y no se escuchan las voces de las bases de los miembros, ¿verdad? Y en el paternalista, para que ustedes lo relacionen, se parece mucho a lo que pasa en una familia, no en todas, pero en una familia, digamos, más bien tradicional o antigua, en el cual los papás a veces escuchan a los niños, a veces, no siempre, pero finalmente el que toma la decisión es el papá, ¿verdad? Entonces, el paternalista, en algunos autores estiman que el liderazgo paternalista también es un tipo de liderazgo autoritario, porque la decisión está puesta solamente en las cabezas. El liderazgo liberal o laissez-faire, que le llaman algunos también, tiene que ver con una suerte de despojo absoluto del líder. El líder no se inmiscuye en nada, no tiene control sobre el trabajo que realizan los miembros del equipo, deja todo como a la suerte de lo que cada uno quiera hacer. Por lo tanto, ahí el proceso decisorio está puesto en los miembros del equipo y el líder no tiene ni un peso en realidad dentro de todo este gran buque. Son como los extremos, ¿verdad? El autoritario, por una parte, tiene la toma de decisiones solo en el líder y el liberal tiene la toma de decisiones solo en las bases. Y el democrático se supone que es el más equilibrado en ese sentido porque escucha, ¿verdad? Se supone que en democracia pasa eso, ¿cierto? Se escucha y todos opinamos y entre todos tomamos decisiones. A eso apunta, ¿ya? Ahora, hay momentos y momentos, ¿ya? Los líderes en general no siempre ni en todas circunstancias pueden mantener un liderazgo democrático. ¿Por qué? Porque acabo de decir yo que en el liderazgo democrático escuchamos la voz del pueblo, escuchamos la opinión de todos los miembros del equipo, ¿cierto? Y tomamos la decisión en conjunto. Sin embargo, hay situaciones de crisis en donde hay que tomar decisiones rápidas y no podemos ponernos a escuchar a todo el mundo ni hacer una reunión para tomar una decisión en conjunto, ¿ya? Por eso es que es importante que siempre haya un líder y que los miembros del equipo confíen en ese líder plenamente para que en estas situaciones puntuales el líder tenga el respaldo de su equipo de que la decisión que él tome, bueno, por algo la tomó y tenemos que seguir adelante en base a lo que él estimó en ese minuto que era lo mejor. Bueno, en el cuadrante rosadito que está ahí en el extremo superior derecho, habla de la formalidad en la elección. Podemos tener líderes formales, que son los que hemos elegido todos por voz o por algún voto, ¿verdad? O por algún sistema de denominación que hemos acordado. Y los líderes informales son los que nacen como de manera natural, ¿cierto? Estos líderes innatos que nacen dentro de los grupos, pero que nadie los ha elegido, ni los ha decretado, ni los ha establecido. Y bueno, abajo hay otros tipos de clasificaciones según otros autores, pero que son mucho menos utilizadas, ¿ya? Hay una acá que habla de si es carismático, tradicional o legítimo según el tipo de autoridad, y la otra en cómo influye en el resto del equipo, si hace transacciones o si hace transformaciones, pero son menos utilizadas. Hasta ahí lo de liderazgo, chiquillos. No sé si hay algún comentario, consulta al respecto. ¿No? ¿Están vivos todavía? ¿Me escuchan? No, ninguna. Ok, ya. No hay duda, profe. Ya, muy bien. Vamos con la última patita entonces,
que tiene que ver con la comunicación en los equipos de trabajo. Ahí está. Y como dice ahí en el título, ¿cierto? La comunicación eficaz es una pieza clave para los equipos de trabajo. Es una de las habilidades que teníamos que desarrollar, que yo se los mencioné en una diapositiva, para ser parte de un equipo y para poder trabajar, digamos, de manera productiva, ¿verdad? Ahora, está considerado la comunicación, ¿verdad?, como una de las competencias blandas más deseadas. Aquí una pequeña definición de habilidades blandas dice que son aquellas habilidades orientadas al desarrollo de aptitudes sociales, ¿ya? Aquellas que nos permiten relacionarnos mejor con otros. Y es allí donde la comunicación tiene un rol muy importante en ese proceso de comunicación, de relación con otros. ¿Pero qué se entiende por comunicación? En realidad es cualquier forma en la cual yo puedo interactuar con una o más personas, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros necesitamos en todo ámbito, en el ámbito personal, familiar, en el ámbito laboral, ¿verdad? Porque estamos inmersos en un sistema comunicativo. Los seres humanos, dice aquí, somos seres lingüísticos y dice que aquí que el lenguaje es generativo, es decir, cada vez que yo digo algo, estoy generando o estoy produciendo algo en el otro. Por ejemplo, cuando yo estoy conversando con algún amigo y me despido y le digo, ya, nos vemos mañana entonces, y el otro me dice, ya, sí, nos vemos mañana. Si yo le digo, oye, nos vemos mañana entonces, y el otro me dice, sí, nos vemos mañana, ¿qué genera en mí? Genera en mí una sensación de confirmación, ¿verdad? Ah, ya, sí, va a venir mañana a mi casa, entonces yo me preparo, organizo, compro alguna cosita rica para compartir, no sé, lo que sea. Pero en mí generó una situación de que tengo que organizar esta próxima reunión porque él confirmó que venía. Pero capaz que él me haya dicho, ah, no, sí voy, pero en realidad no estaba ni ahí, como quien dice, y en realidad no piensa ir a mi casa y mañana me va a mandar cualquier chiva y no va a aparecer, ¿ya? Entonces, es ahí donde... Sí, dígame. ¿Estas diapos están en el aula virtual? No, esto último de comunicación no se lo subo apenas terminemos. ¿Ya? Discúlpenme que no, Okay, se me olvidó subir. Entonces, como decía, a eso se refiere cuando dice que el lenguaje es generativo, que cuando yo emito algún comentario, alguna respuesta de algún tipo, aun cuando yo le haya dicho así por decirle, ya, no, sí voy a ir, pucha, el otro se hizo a lo mejor un tremendo castillo en el aire de lo que iba a pasar, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Ustedes probablemente que no tienen la suerte de conocerme, se pueden hacer, ¿verdad?, una impresión de mí solo por el hecho de escuchar la forma en que yo me comunico con ustedes, el tipo de lenguaje que utilizo, ¿verdad? Si ocupo o no jergas, si ocupo o no modismos, el tono de voz que utilizo. Todo eso forma parte de un constructo grande que ustedes van recogiendo para poder crear esta imagen de mi persona, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante la forma en que nosotros nos comunicamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como dice aquí, el comunicarse adecuadamente y la imagen que yo proyecto es muy importante porque eso va a facilitar de alguna manera que el otro me acepte, que el otro confíe en mí, ¿verdad? Y que de esa manera podamos establecer acuerdos, podamos establecer situaciones de trabajo, de interacción, de intercambio. Bueno, y ese dibujito que está ahí es súper antiguo, pues ustedes seguramente así lo conocieron, ¿verdad? Como la imagen típica del emisor, el receptor, el canal, el mensaje, ¿verdad? Eso es como lo clásico. No digo que esté mal, ¿cierto? Esos son los elementos básicos de una comunicación y ustedes los conocen, por eso yo no los puse de nuevo, solo les puse el monito. Pero lo que yo quiero de alguna manera transmitirles es que hay hartos elementos más que están involucrados en el proceso de comunicación para la acción, porque nosotros no nos comunicamos porque sí, sino que nos comunicamos por algo, para lograr un objetivo, para lograr un proceso de intercambio, para lograr un producto final, ¿ya? Por lo tanto, como dice aquí, las organizaciones son redes de conversaciones, las conversaciones son compromisos lingüísticos. Pedir, ofrecer, prometer, ya vamos a ver otro cuadrito.
Y como dice aquí al final, la esencia del lenguaje está en el escuchar, ¿ya? Muy bien, también dicen las mamás muy sabias, ¿cierto? Que por algo tenemos 2 orejas y una sola boca, ¿cierto? Porque hay que escuchar más de lo que de repente hablamos. Y esto que está aquí es como el cuadrito moderno de lo que sería el monito aquí con los tarritos de la comunicación, ¿ya? Aquí en este esquema que yo les presento es un esquema de comunicación, pero para la acción o para un ciclo de trabajo, que es lo que nosotros habitualmente tenemos que hacer en los lugares donde vamos a trabajar, ¿ya? No voy a entrar en un detalle muy, muy profundo de esto porque lo vamos a ver después en un módulo que se llama comunicación en enfermería o comunicación en interculturalidad, algo así, donde hablamos más profundo de lo que es la comunicación. Pero lo que les quiero mostrar, y que en la diapositiva anterior decía que aquí en las conversaciones hay compromisos lingüísticos como el pedir, el ofrecer y el prometer. En este ciclo, si ustedes se fijan, hay algunos cuadritos de actividades. Yo pido algo o ofrezco algo, después negocio con el otro también se compromete, después se hace lo que acordamos, decimos sí, si se hizo, quedé bien, nos evaluamos, si nos preguntamos y evaluamos si quedó bien o no lo que hicimos, y finalmente decimos si estoy satisfecho o no estoy satisfecho, y enseguida preparamos un nuevo pedido o una nueva oferta. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, en todo momento se ve que hay una interacción con el otro, porque hay negociación, porque hay declaraciones, porque hay promesas, porque hay pedidos, etc. Por lo tanto, no solo el emisor y el receptor, sino que aquí se evidencia que hay un proceso de intercambio, porque es comunicación para la acción. Bueno, ahí están los actos del habla que yo estaba hablando recién, pedir, comprometerse, ofrecer, realizar, y las fases. Pero eso, insisto, lo vamos a ver más en detalle después. ¿Qué otra cosa es importante tener presente? Ojalá intentar tener una comunicación asertiva, ¿ya? ¿Qué significa asertividad? Significa afirmación de la propia personalidad, confianza en sí mismo, ¿ya? Y la comunicación que logra esos conceptos significa o implica de alguna manera, ¿verdad? Que yo no dejo ni que me pasen a llevar a mí, ni paso a llevar al otro, ¿ya? Porque tengo que tener esa habilidad de situarme en la forma y momento oportuno para no faltar ni negar los derechos de las demás personas a comunicarse. Por lo tanto, necesitamos saber expresar lo que queremos decir, independiente si es algo bueno o algo malo, pero decirlo de manera eficiente, sin que me dé vergüenza decirle al otro que lo está haciendo mal, pero también sin ser descortés o sin pasar a llevar sus propios derechos, sin ofender al otro, sin ser agresivo con el otro, pero también no siendo demasiado pasivo, ¿ya? Por lo tanto, hay que tratar de buscar ese equilibrio que es tan difícil, ¿verdad? Pero que hace muy bien para las dinámicas de trabajos en equipos, ¿ya? Por lo tanto, que al medio está nuestra comunicación eficaz. Si yo soy muy pasivo, lo que hago es que descuido mis límites propios y dejo de ser funcional. Pero por otro lado, si yo soy muy agresivo, me voy al otro extremo y descuido los límites de la otra persona y por lo tanto yo paso a ser desadaptativo porque no estoy permitiendo esta capacidad de funcionamiento que es la más adecuada de interacción con las otras personas. Traten de leer ahí ese texto que está puesto en la pantalla. Hay alguien que está en la sala de espera. Ahí la mayoría de ustedes probablemente pudo leer igual, ¿verdad? Y eso es porque, bueno, como dice aquí, la mente humana no lee cada letra por sí misma, sino que lo ve como parte de un todo de lo que un poco lo que decíamos al principio, ¿cierto? Que era más importante la suma de las partes que la propuesta individual de cada uno. Aquí la mente hace lo mismo, la mente hace de alguna manera una suerte de trabajo en equipo porque va viendo el total de la información que va recibiendo y gracias a eso arma una visión general de lo que es un texto. Aquí también, si ustedes se fijan en estas imágenes, cada uno de ustedes puede, tanto en esa como en esta imagen, cada uno de ustedes puede ver distintas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la comunicación tiene que ver también con una interpretación
de lo que yo hago respecto del mensaje que estoy recibiendo. Por eso que tiene mucho que ver con la forma en la cual yo me expreso y la forma en que el otro es capaz de recibir. Y eso es súper importante también. ¿Por qué? Porque yo puedo explicarle muy bien a la otra persona que aquí hay 4 tablones en el suelo, pero la otra persona desde donde está parado ve claramente que hay solo 3 tablones en el suelo, ¿ya? Por lo tanto, no basta con tener un buen lenguaje, sino que se trata también de ser consciente cuál es la posición en la cual el otro se encuentra para poder escucharme y para poder ser capaz de interpretarme. Yo puedo utilizar un lenguaje espectacular y me trato de comunicar fantástico, pero si el que me está escuchando es un haitiano que viene llegando a nuestro país, no va a entender nada, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que ser capaz de pararme desde la vereda del otro para saber en qué contexto, en qué forma me puedo comunicar con esa otra persona. Lo mismo pasa con el paciente, lo mismo pasa con la familia. Hay que considerar algunos factores como, por ejemplo, la edad, ¿verdad? No es lo mismo educar o comunicarme con un adulto mayor que con un niño. Si ustedes se fijan acá, la enfermera le está mostrando un libro de colores, mientras la que está con el adulto está conversando y llenando una ficha. Las estrategias son distintas, ¿verdad? Tengo que considerar el estado de salud, ¿verdad? El nivel educacional, el momento, el lugar, si el paciente está sufriendo, si está en un momento incómodo, le están realizando un procedimiento invasivo, claramente no son las mejores estrategias para comunicarnos, no es la mejor instancia. Las creencias que el paciente tenga, si se trata, por ejemplo, de una comunidad, de una cultura distinta a la nuestra, o con particularidades, creencias, a lo mejor en lo religioso, va a ser muy difícil que podamos nosotros a veces intervenir con nuestras conductas tan tradicionales de salud. Ya, así tenemos, por ejemplo, algunas religiones que no aceptan transfusiones, algunas comunidades culturales que no aceptan la medicina tradicional, etc. Hay hartos factores que hay que considerar y también hay barreras que se nos van a interponer en la comunicación efectiva y que tenemos que nosotros considerarlas para tratar de eliminar esas barreras. Cuando hablamos de barreras ambientales se refieren a que en el entorno físico, en la estructura de la organización, algo se interpone con la comunicación. Y ahí podemos tener, por ejemplo, que no hay una sala adecuada para poder comunicarnos, que hay mucho ruido, que los monitores no dejan, están constantemente interfiriendo con un buen ambiente, que hace demasiado frío y por lo tanto nadie tiene muchas ganas de hacer reuniones largas porque se quiere puro ir, etc. Todas esas son barreras ambientales. Las barreras verbales tienen que ver con el uso de palabras o las formas de hablar que causan confusión o una interpretación errada. Ahí tiene que ver un poco la cultura, el lenguaje, ¿cierto? Y la educación también, porque yo puedo ser una persona a lo mejor de una misma cultura con otra, pero a lo mejor mi nivel educacional hace que yo utilice un lenguaje muy avanzado para otra que no ha tenido la oportunidad de tener formación y por lo tanto siente que yo estoy hablando prácticamente en otro idioma, ya porque no comprende los términos que estoy usando. Y eso a nosotros nos pasa mucho cuando nos comunicamos con los pacientes porque empezamos a utilizar un lenguaje técnico que creemos que todo el mundo entiende. Bueno, y las barreras interpersonales son las que tienen que ver con las relaciones con otros, ¿ya? A veces yo, por mirar a una persona, me hago un prejuicio por cómo está vestida, por cómo camina, por si lleva o no lleva tatuajes, por si lleva o no lleva piercing, por cómo se viste, etc. Y puedo generar una barrera interpersonal que afecta la relación con el otro, genera un efecto negativo. O a veces, por ejemplo, me dejo influenciar por lo que he escuchado de esa persona, por lo que otros me han dicho de esa persona y estoy colocando una barrera interpersonal antes de comunicarme con él. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, importante que nosotros sepamos que estas barreras existen, siempre van a estar presentes en mayor o menor medida unas que otras, pero ojalá las podamos tener presentes para irlas trabajando y ojalá irlas minimizando en nuestros equipos de trabajo para tener una buena relación con los otros, ¿ya? Aquí hay algunas de las barreras, como les decía, que encontramos en el ámbito asistencial, los monitores, el exceso de trabajo, sin embargo, sin duda es una barrera, ¿verdad?, para una buena comunicación. La falta de recursos a veces influye en el estado anímico y eso también obviamente en las relaciones humanas. Acá abajo las diferencias de cultura o de etnias, ¿verdad?, que también pueden ser una barrera en el ámbito asistencial. Bueno, y finalmente hay un lenguaje que es no verbal, ¿verdad?, que es muy importante también,
porque a veces usamos muchas más palabras, o sea, usamos más que palabras, usamos gestos, ¿verdad? Para comunicarnos, utilizamos expresiones faciales, utilizamos tonos de voz y lenguajes corporales que son muy importantes a la hora de comunicar. ¿Qué cosas no verbales son muy positivas? Mantener el contacto visual, mostrar entendimiento asintiendo con la cabeza, el sonreír al otro, no reírse, sino que sonreír mientras mantenemos una comunicación puede ser algo muy positivo. Y por el contrario negativo está el cruzarse de los brazos, darse la media vuelta, irse claramente. Cuando alguien frunce mucho el ceño, cuando yo estoy, el entrecejo, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando, si el otro frunce mucho ese sector, de alguna manera me da a entender de que no le agrada lo que está oyendo. El hacer ruidos extraños, obviamente, también son algunas de las expresiones negativas. ¿Qué componentes tiene este lenguaje, verdad, no verbal? El impacto, el contacto visual, la expresión facial, la postura, la proxemia, y también hay algunos parámetros que los vamos a ver enseguida. En cuanto al impacto, y esto es importante que miren este gráfico, de todo lo que yo trato de comunicar, ¿qué es lo que más se recuerda? Lo no verbal, si ustedes se fijan. Bueno, está casi igual en realidad en proporción con lo vocal, ¿ya? Lo vocal, ya voy a explicar de qué se trata. Y lo verbal, que es realmente lo que dije en el mensaje, si ustedes se fijan, tiene la proporción menor en cuanto a lo que recuerda el otro, ¿ya? Lo no verbal tiene que ver con las expresiones corporales, los gestos y todo eso, ¿verdad? Y lo vocal tiene que ver con la entonación de mi voz, la velocidad de mi voz, con esos otros parámetros. Bueno, el contacto visual es muy importante, ¿verdad? Regula el acto comunicativo, nos expresa emociones, nos puede decir si el otro está nervioso o no, de alguna manera fuerza esta interacción con el otro y por lo tanto podemos transmitir muchos estados anímicos que a veces son incluso imperceptibles y en otros algunos sí se ven, ¿verdad? Y son más bien evidentes. La postura también influye, obviamente va a depender del contexto en el que estemos. Si voy a una entrevista de trabajo, no puedo tener la misma postura que si voy a una reunión coloquial con unos amigos, ¿ya? Y eso también va a influir en la percepción. La proxemia también es importante y tiene que ver con la distancia en la cual yo me sitúo, en la cual yo me paro frente al otro para poder comunicar eficazmente. Y se recomienda una distancia de 1 metro aproximadamente si yo estoy relacionándome uno a uno, solo con otra persona. Si yo me acerco mucho al otro, a menos de 1 metro, y hablo con él, probablemente el otro va a sentir que yo estoy como invadiendo su espacio privado y estoy siendo muy disruptivo con él, como muy avasallador, porque me pongo muy cerca. Entonces eso puede ser considerado por el otro como invasivo. Y por el contrario, si yo me pongo muy distante de esa otra persona físicamente con la cual quiero conversar, genera distancia. Entonces el otro lo puede interpretar como que no le interesa realmente relacionarse con él. Entonces ahí hay que buscar, digamos, algo adecuado. Lo vocal tiene que ver con esto, con los parámetros del sonido, ¿cierto? Con el tono que tiene mi voz, con el ritmo, con el volumen. Es distinto que yo tenga un tono plano todo el tiempo, que ustedes no sepan cuando yo logro mayor una entonación, una palabra. ¿Se dan cuenta? Es fome. El ritmo es la velocidad. Si hablo muy rápido también es complejo y si hablo muy lento llega a ser fome que ustedes se aburren. Que seguramente han escuchado a uno u otro profesor, a una u otra persona, familiar, que habla muy fuerte, que habla muy suave y que es fome, se quedan dormidos, ¿ya? Entonces son diferentes parámetros que sin duda hay que trabajarlos, hay que mejorarlos y buscar la mejor estrategia para poder ser un buen comunicador. Tratar de manejar los tics o los movimientos fantasmas que de repente nosotros tenemos y no nos damos cuenta, ¿verdad? Y finalmente algunas recomendaciones para ser un buen escuchador. Recuerden que es mejor escuchar, es muy, muy importante en la comunicación, guardar silencio, prestar atención, concentrarse en lo que el otro me quiere decir, no solo en lo que en el texto propiamente tal, sino que en el contenido, en la forma, en cómo lo dice. Tratar de acompañar con los gestos la disposición a escuchar, ese asentimiento con la cabeza, ¿verdad? Mirar a los ojos, etcétera. Participar de la conversación haciendo más preguntas cuando necesito obtener más antecedentes.
¿ya? Yo trato de interactuar, por ejemplo, con ustedes a través de esta pantalla cuando les digo qué opinan del video, qué han escuchado usted al respecto, etcétera. Esa es una forma de poder entablar una comunicación, ¿verdad? No emitir juicios ni recomendaciones en forma apresurada, ya no ser prejuiciosos. Y algo súper importante también es verificar si el otro ha interpretado bien la situación. A veces cometemos el error de decir, oye, ¿te parece que nos juntemos mañana a las 7 en mi casa y tú traes, no sé, pues, tal cosa? Ya, sí, sí, sí. Y el otro se fue y después dijo, queda pensando, chuta, pero querrá que esto que me pidió lo lleve listo o lo trabajaremos allá juntos. ¿Será a las 7 de la mañana o a las 7 de la tarde? Etcétera. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tratar de verificar que el otro ha entendido todo el mensaje y de la forma como yo lo quería transmitir también. Ya, chiquillos, me fui un poquito más rápido en la última parte porque sé que es tarde y están cansados, pero quiero detener ahora la grabación y empezar una conversación con ustedes muy breve. ¿Con qué se quedan de esta clase?